El docente que impartirá la presente sesión es Ricardo Enríquez, doctorando en Psicología, Universidad de Flores, UFLO, Buenos Aires. Magíster en Psicología Clínica, mención Terapia Sistemática. Diplomado de Hipnosis Clínica y certificación de la Asociación Panamericana Caribeña de Hipnosis Terapéutica. Diplomado en Diseño Universal de Aprendizaje desde el Aula Inclusiva. Diplomado en Detección y Tratamiento en Abuso Sexual Infantil. Le damos el paso a Ricardo para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Grecia. Mención en sistémica, no en sistemática. Bien, somos hartos, cerca de 90 personas. Qué interesante, me gusta. ¿Qué les llamó la atención? Voy a hacer como unas pequeñas preguntas a 3 o 4 personas como para introducirnos en el tema. Y lo que más me interesa es saber, obviamente, qué les llamó la atención de estar acá, ¿ah? Siendo que podemos estar haciendo otra cosa. Víctor Romero, ¿qué te llama a ti la atención de esta masterclass que vamos a tener? Itsuri se arrancó, apagó la cámara. Listo, ¿sí me escucho? Sí, Bueno, más que nada porque estoy trabajando en una secundaria y pues es un tema que se ha llegado a tocar y creo buena, que pues, sería algo muy fructífero para mí tener un poco más de conocimiento en el tema. excelente. ¿Eres psicólogo educacional entonces? Bueno, ahorita estoy ejerciendo de psicopedagogo, pero estudié la carrera de psicología social. Mira, qué buena, buenísimo, genial. Entonces tenemos ahí el área educativa, me gusta. Monse, bienvenida. ¿Qué te llamó la atención de esta pequeña masterclass que vamos a tener? Bueno, yo estoy trabajando en el área de adicciones, Se- entonces realmente este tema como que lo veo muy seguido con los chicos, a pesar de que ya el día de hoy. discúlpame, ¿el área de? Se nos pegó la Monse. Me faltó el área nomás. ¿Escucharon ustedes? ¿Gabriela? ¿No? Bueno, Monse, ahí si lo puedes escribir en el chat sería ideal. Iris, una de las primeras personas que llegaron. Cuéntame, ¿qué te llama la atención de la máster? Eh, Mire, ¿verdad? Yo soy temas que a veces se ven a diario con los niños. Dame un segundo, Monse. Iris, dale, continúa. Ah, y pues sí, suena muy interesante capacitarnos más para sobrellevarlos con los niños y pues conocer más sobre estos temas, porque pues hay colegas que a veces no están capacitados y pues Mm. actuamos de diferente manera y no es lo correcto, pues. Entre más capacitados, sé que seremos más capaces de sobrellevarlo con los niños o con un Perfecto. adolescente o así sobre esos temas. Qué importante lo que acabas de decir, ¿o no? Ese grado de especialización frente a, especialmente en estas temáticas que requeremos especialización. ¿Mm? Bien, hay un micro abierto, ¿no, idea mía? Sí, así es. Sí, ahí nos ayuda la Grecia. Bien, Monse, no escuché tu área. Mi área es el área de adicciones, soy psicóloga Ah, clínica. adicciones. Bien. Bueno, te va a tocar mucho en el tema adolescente. Mm, muy bien, excelente. Entonces tengo múltiples áreas, me gusta. Víctor por el área más educacional, la Monse por el área de adicciones y la Iris que dice que tenemos que especializarnos. Genial. Bienvenida, Dulce. Bien, había levantado la mano el iPhone. No sé quién será iPhone. ¿Cuál es tu nombre, iPhone?
Pues, Ay, hola, buenas tardes, noches. sí, Me llamo Erika Alonso. Erika. Soy psicóloga y perito en psicología forense Ah, y pues mira. me han tocado algunos casos relacionados a este tema y pues me interesa mucho esta área para pues aportar un poco ayudando a los niños, niñas y adolescentes. Buenísimo. Bueno, somos varios profesionales, la mayoría psicólogos, y al parecer trabajamos casi todos en distintas áreas. Bien interesante, ¿no? ¿Mm? Y como decía la Iris, necesitamos saber justamente esta línea de especialización, especialmente en el abordaje de abuso sexual. Mira, veo una cara conocida. Hola Diana, ¿cómo estás? Ya. ¿Me escuchas? Sí, súper bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí, iniciando con todo. Qué bueno verte. Buenísimo. Bien. Vamos a empezar, pues. Es súper importante comprender que, claro, en una masterclass no vamos a abordar todo. Ojalá a mí me encantaría. O sea, yo podría estar toda la noche. Eh, Aún así lo vamos a abordar desde la línea psicológica, porque el abuso sexual lo podemos ver de distintas áreas, incluida la legal, obviamente, ¿ah? Del ámbito del derecho, especialmente en el ámbito penal y familiar. Entonces, súper importante contextualizar que lo vamos a ver del aspecto de la psicología clínica y desde una mirada más integrativa, más integral. Otra cosa, vengo recién saliendo del COVID, casi no doy la charla, estuve muy complicado, entonces de repente si estornudo, toso, es netamente porque todavía tengo algunas secuelas ya, así que les pido disculpas de antemano. Me pueden interrumpir a diferencia de otros colegas, si tienen dudas o algo, me pueden interrumpir, no tengo ningún problema. No veo mucho el chat porque me queda poco tiempo, pero sí pueden levantar la mano o bien abrir el micrófono, ¿ya? Y después obviamente las preguntas que decía la, la, la Grecia al principio, que van a estar al final, que van a ser 3 o 4 preguntas, creo. Iniciamos. ¿Se ve, cierto? Sí, se Muy ve bien, bien. genial. Bueno, la temática que vamos a abordar hoy día, o hacia dónde vamos a apuntar esta charla, es hacia el abordaje inicial respecto a lo que es el abuso sexual infantil, y obviamente va a ser una mirada introductoria, ¿ya? Bueno, ahí está mi currículum, que ya lo mencionaron. El objetivo general tiene que ver con entregar una visión preliminar y comprensiva de la importancia y de los elementos principales para identificar y prevenir el abuso sexual infantil, ¿ya? Para comprender el abuso sexual infantil tenemos que ver la gama del árbol completa, y la gama del árbol completa tiene que ver con el maltrato, ¿ya? El maltrato es una línea donde nosotros vamos a abordar donde ingresa el abuso sexual infantil, junto a la negligencia, maltrato físico, distintas líneas o distintas temáticas. ¿M? Y ojo, que pueden estar interrelacionadas. El origen de la palabra maltrato proviene del latín y se compone por 3 partes latinas: male, mal, y tro. ¿Ya? Male, que es sinónimo de mal, discúlpenme, male, que es sinónimo de mal, el verbo trataré, que se puede traducir como tratar, y el sufijo tro, que tiene que ver con recibir la acción, ¿ya? O sea, un mal trato en la acción. ¿Mm? Como concepto en sí, el maltrato es la acción y efecto de maltratar, tratar mal a una persona, menoscabar o echar a perder. ¿Mm? El concepto también está vinculado a la agresión en el marco de relación entre dos o más personas. Desde ahí, desde el maltrato, ingresa lo que es el maltrato infantil, ¿ya? Acá ya hay muchos autores, hay una gama enorme a nivel mundial que obviamente han ido definiendo el maltrato infantil, y obviamente hay cosas que están en común, que son las que vamos a ver de estos autores que les voy a presentar a continuación. Según Loredo, referenciando a la Organización Mundial de la Salud, manifiesta que el maltrato infantil es un problema de salud pública y mundial, donde convergen diferentes tipos de daño, sea físico, emocional, económico y también en el aspecto social.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Pediatría, en la Clínica de Atención Integral del Niño Maltratado, ofrece la siguiente definición. Esta definición es del año 2016, es bastante actualizada, donde hablamos que el maltrato infantil es toda agresión u omisión intencional, física, y aquí viene la palabra, sexual, psicológica o negligente, dentro o fuera del hogar, contra una persona de menor edad, antes o después de nacer. Escuchen bien, antes o después de nacer. Primer tips que tenemos que prestar atención, que afecte su integridad biopsicosocial, realizada habitualmente u ocasionalmente por una persona, esto también presten atención, una institución o la sociedad misma, en función de su superioridad física, intelectual o económica. Esta verticalidad de poder. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que el abuso tiene un paraguas, que es el maltrato infantil, y el maltrato infantil tiene otro paraguas, que es el maltrato en general. ¿Mm? Todo esto está ligado, obviamente, a los tratados que tenemos en cada país. México tiene su tratado de los derechos del niño, como también Chile y muchos países latinoamericanos. Entonces, ahí entramos ya al plano un poco más legal. Como les dije, nos vamos a ir hacia el ámbito un poquito más clínico, más psicoterapéutico. Uy, me equivoqué. No sale. ¿Se ve la PPT ahora? Sí se ve. ¿Sí? Ya, genial. Entonces, dentro de este abanico de maltrato infantil, salía ahí la palabra sexual en una de las líneas, ¿no? Y ahí nos adentramos en este caso a lo que es el abuso sexual. El abuso sexual se refiere a toda actividad sexual, agresión sexual entre una persona adulta con un niño, niña o adolescente, según la UNICEF. Además, se caracteriza por ser un acto impuesto contra la voluntad que puede incluir tener relaciones sexuales, manipulación mediante la sexualidad, impulsar u obligar a realizar actividades de este tipo, ridicularizar sobre la sexualidad incluso de otro. Otros autores dicen que el abuso sexual, específicamente el infantil, es la utilización de un niño o niña en actividades de carácter sexual a través del uso de la fuerza donde la víctima es sometida por su inmadurez psicofísica o nivel de compromiso. De igual forma, Lago y Cepedes nos define el abuso sexual infantil como la utilización de un niño o niña con el objeto de satisfacer sexualmente a un adulto o grupo de adultos, ¿ya? Y refiere que hay diferentes formas de presentarse. El abuso sexual parte de figuras significativas cercanas, que hablamos ahí del abuso intrafamiliar. También tenemos el ataque sexual, según estos autores, que tiene que ver con estos agresores extrafamiliares, agresores desconocidos. Y aquí aparece un punto que y que está saliendo en auge gracias, en este caso, a un director mexicano de allá de su país, que tiene que ver con la explotación y el trato de niños y niñas, especialmente en el ámbito de la comercialización y el tráfico, la prostitución y la pornografía infantil. Me gusta incorporarlo porque es un tema que muchas veces se calla y que hoy día está saliendo en auge gracias a un director, en este caso de allá de México, ¿ya? Y que Latinoamérica tiene números muy, muy altos, especialmente México. ¿Mm? Bien, entonces, sabemos que existen distintos paraguas donde entra el abuso sexual y tenemos las definiciones. Aún así, ¿cuáles serían nuestros mayores factores de riesgo al momento de tener un niño o niña víctima de abuso sexual infantil? Acá hay muchas aristas que están interrelacionadas sistemáticamente, ya, porque se puede dar en distintas áreas. Como ya mencionábamos ahí, según los autores, se puede dar de manera intrafamiliar. ¿Mm? ¿Qué ocurre cuando se da de manera intrafamiliar?
caso recién llegado al centro que me tocó supervisar, donde yo soy director, tengo que supervisar los casos. Me escribe día de Navidad, o sea, posterior día de Navidad, 25, que les llega un correo electrónico de una mamá a una psicóloga acá del establecimiento y me dice, Ricardo, me acaba de escribir la mamá de Juanita Pérez, inventando el nombre, una niña de 7 años, donde el día de Navidad estaban celebrando en familia y sorprenden a un tío de 65 años tocando a la niña sus piernas y la parte trasera. Podrán entender que se acabó la fiesta. La labor acá, bueno, algunos psicólogos tienen su forma, por lo menos nosotros acá en el centro donde yo doy las directrices estamos 24/7, es nuestra labor, y recibimos estos correos o WhatsApp y obviamente atendemos la crisis en ese momento. Así que se responde el correo, se contacta vía WhatsApp y se da en este caso el protocolo que corresponde para esta intervención. El problema está en que cuando es intrafamiliar, puede ser que haya una larga data respecto a la agresión. Ocurrió que al otro día esta persona no había salido de casa, no había salido de la casa el agresor, porque seguían celebrando, porque por lo general el feriado es 25, entonces sigue la cena, los almuerzos familiares, etc. Y a nivel de conducta me narra la psicóloga, porque ya tuvo la entrevista hoy día mismo, y después de la, o sea, ya va avanzando 2 sesiones más adelante después de la agresión, y la madre le relata que para el día de Navidad, 25, día, no noche, la niña jamás se bajó de las faldas de sus piernas. Tuvo todo el día abrazada a la mamá. Uno podrá decir qué pasó ahí, po, porque lo primero es sacar al agresor como sea. Y aquí viene otra arista que es bien interesante. Lo primero que yo le digo a la psicóloga, en la primera sesión que tengas posterior a esto, indaga si es que esa mamá fue agredida en su infancia. Porque según los estudios transgeneracionales de la escuela italiana sistémica, el abuso sexual muchas veces es transgeneracional. Hasta 4 generaciones se han estudiado, donde la agresión se repite. Porque llama la atención cómo reaccionó, o el mecanismo, como diría un cognitivista, el mecanismo de afrontamiento que tuvo esa familia que no hizo absolutamente nada. Y resulta que con el patrón conductual que ella tuvo, mandó el correo electrónico. Que era una niña, si está tu hija de 7 años todo el día contigo, post Navidad y no usó ningún juguete, imagínense el terror, el pavor de esa niña. A ver el agresor que andaba caminando intrafamiliarmente. Entonces, es bien interesante el abordaje inicial porque tenemos que comprender la dinámica, cómo está funcionando, cómo está reaccionando el sistema familiar frente a esto. Una mamá que se paralizó. ¿Por qué se paralizó? ¿Le habrá ocurrido algo? ¿Se reactivaron síntomas de ella? ¿Ella tenía tanto miedo como su hija? Era un hombre de 65 años, ¿le habrá pasado lo mismo con ese mismo agresor a ella misma? Entonces, son múltiples cosas que tenemos que abordar y mirar de manera integral y sistémica al inicio o en la develación o cuando iniciamos el abordaje en abuso sexual infantil. Sí, la terminología es importante, la definición es importante, pero el cómo vamos a llevarlo es más importante aún. Efectivamente, la madre había tenido episodios de agresiones sexuales en su infancia, por ende, se tiene que hacer ya un trabajo distinto, se deriva la madre con otro terapeuta, se hacen sesiones también familiares y se empieza a abordar esto. Y aparece también el plano legal, que es la denuncia, y adicionalmente a eso, el contacto cero con el agresor.
mientras se activan los mecanismos de protección legal y obviamente contener. Esa es una línea donde aparece la agresión sexual. Un niño de 11 años devela, por intermedio de una clase que tuvo en el colegio de educación sexual, que fue víctima durante 3 años de abuso, incluso después nos dimos cuenta que fue violación porque hubo penetración oral, por parte de un primo, mayor por 5 años. Una vez que él se entera, empieza a desarrollar la sintomatología, porque para antes era un juego. Y aparece lo educacional. Víctor, ¿por qué? Porque el primo estudiaba en el mismo colegio, se tomaban todos los recreos y muchas veces se iban juntos. Le lloraba a la mamá porque aparte, como le hicieron educación sexual y como estamos en una educación sexual pro identidad de género o igualdad de género, él tenía miedo a ser gay y lloraba. Y ahí es donde vamos a la definición, ¿o no? En el ámbito del maltrato, las instituciones, el colegio. Sí, estamos pro, vamos a hacer charlas, capacitación, pero ¿qué impacto vamos a generar en ese curso, en esos niños? ¿Nuestra charla está siendo adecuada? Como decía el delante la colega, ¿están realmente especializados las personas que están dando estas charlas? Porque sabemos muy bien que en Latinoamérica tenemos la licencia, pero eso no significa nada porque no tenemos la especialidad. Y ahí es donde yo le digo a mis alumnos, y en ese caso la Diana lo sabe perfectamente porque ha estado en varios cursos, en varias charlas, y siempre digo lo mismo. Para los que nos gusta estudiar es una bendición. Porque nosotros los psicólogos, los trabajadores sociales, los educadores, los psicopedagogos tenemos que seguir estudiando. ¿Estamos sonados? A diferencia de un ingeniero comercial, yo tengo amigos ingenieros comerciales que, o sea, terminaste, te titulaste, lograste tu casa, eres millonario, estás bien. Y nunca más pescaste un libro. Y nosotros tenemos que estar leyendo constantemente y estando en estos cursos. Lo cual es grato a los que nos gusta. A los que no y quieran hacer carrera, vamos a tener que hacer el hábito. Y tiene que ver con esa especialización. Se trabaja con ese niño, ocurre un hecho muy similar. Más adelante se trabaja la terapia reparatoria o resignificativa. Se deriva, en este caso, al primo, a otro terapeuta, porque claramente si está repitiendo el patrón, existe un gran porcentaje, casi un 30%, de que las personas que son víctimas fueron agredidas también, especialmente niños. Entonces, es bien interesante conocer todos estos datos. Y frente a esta situación, estoy a pronta de dar el alta y me llega un WhatsApp con un audio de 10 minutos, esos audios que nos llegan siempre. ¿Ah? La mamá aterrorizada porque llegó otro profesor a dar otra charla y hablar en este caso de la diversidad sexual. Como este niño tenía un miedo, creo una fobia con el tema de ser gay, él dijo que a él no le parecía, aparte, factor contextual, familia va a la iglesia, y él le dice al profesor con mucho respeto que a él no le parecía y que él quería salir de la sala. El profesor no lo autorizó, él sale de la sala sin hacer caso. El profesor lo toma y le pide que se arrodille y les pida disculpas a todos los compañeros por la conducta que tuvo. Casos que les acabo de narrar de hace 2 semanas, casos del año 2023. Entonces, el ámbito del abordaje inicial de nosotros no tan solo tiene que ser terapéutico o de intervención clínica, sino que también de promoción, de prevenir,
Esa es nuestra labor. Y no tengo problema con que usen la PPT, con que usen parte del video. Tenemos que llegar a más gente. Los profesores tienen que saber, los padres tienen que saber. Nosotros venimos a ser como los 12 apóstoles acá. ¿Ah? Tenemos que divulgar esto. Y por eso es importante. Partí la presentación dándole los conceptos. Sí, se ven bien, pero esto es la práctica. Así se aborda el tema. Y tenemos que apoyarnos. Creen grupos de estudio, especialmente en estas temáticas. Lean mucho. Bien, continuamos. ¿Se ve, cierto? Sí se ve. Bien, los factores de riesgo, especialmente los niños más susceptibles a ser víctimas, son aquellos que tienen menor capacidad para defenderse o informar sobre ello, incluyendo a los que aún no pueden hablar, y que aquellos con dificultad de desarrollo o a la vez que tengan discapacidades físicas e intelectuales. Cuando van a abordar el tema, tienen que comprender algo que también las investigaciones lo dicen. Cuando tenemos el pensamiento abstracto más desarrollado, como decía Piaget, como decían todas las teorías de aprendizaje, ahí como el Víctor nos puede ayudar ahí como psicopedagogo, podemos hablarlo. Pero ¿qué pasa con los niños de pregrado? Los preescolares. ¿Cómo lo van a develar si no tienen la capacidad del lenguaje todavía? Ahí aparecen distintos mecanismos. El dibujo, la famosa neuresis, la encopresis, trastornos del sueño, o el miedo de esa niña de 7 años de no moverse del lado. El cambio de comportamiento. Ustedes cuando estén enseñando esto, cuando estén interviniendo o estén haciendo la psicoeducación con los padres, ustedes tienen que decirles, cualquier cambio de comportamiento que tú sientas de tu hijo o tu hija es la señal de alarma que le está diciendo al mundo adulto que algo está ocurriendo. En cambio, el adolescente sí puede narrar los hechos. Pero también hay algo bien particular, que cuando es intrafamiliar, como los casos que les mencioné, se tarda más la develación muchas veces según los estudios. Versus el que es extrafamiliar, que es más fácil porque no hay un otro ahí. Y bueno, vamos a ir viendo por qué pasa eso. ¿Les tinca que les vaya dando cosas prácticas y que vamos trabajando así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les gusta? Bien. También existe un mayor riesgo de abuso sexual en niños que sufren maltrato debido a que una vez que un adulto ha traspasado la barrera moral al maltratar, puede inclinarse fácilmente hacia el abuso sexual. Por su parte, los niños que carecen de afecto familiar o sufren abandono o rechazo son más vulnerables a la manipulación por los adultos que les ofrece afecto y atención a cambio de actos sexuales, manteniendo el compromiso en secreto, el famoso secreto. Eh, a nivel experiencial, profesional o académica, yo soy técnico en trabajo social, esa es mi primera carrera. Y partí trabajando en residencia, en hogares de niños. Después estudié psicología, de ahí me especialicé 6 diplomados, magíster, doctorado. Cuando estudié técnico en trabajo social, que fue mi primera carrera, yo tenía cerca de 19 años cuando estaba haciendo la práctica. O sea, mi estudio de caso tenía 17, yo tenía 19. 2 años de diferencia. Recuerdo que en ese tiempo no estaba lo digital.
Entonces llego y estaba mi supervisora de práctica en terreno y me pasa las 62 carpetas de la residencia donde yo estaba entrando a hacer mi práctica. Y me dice, lee todo. 2 días llorando. A puerta cerrada de la oficina, leyendo. Leyendo cada historia de por qué cada niño estaba ahí. Y ahí decidí estudiar psicología después y después yo me gané una beca para ser trabajador social. Yo dije, como trabajador social no voy a conseguir lo que yo quiero, porque yo quiero lograr cambios acá, acá. Y recuerdo una historia, porque también fui educador, viví con los chiquillos dentro de las casas. Y tenía un muchacho, Pepito le vamos a llamar, 15 años. Todavía se hacía pipí caca. ¿Se entiende pipí caca ya, cierto? Todavía tenía neuresis y ecopresis, ¿cierto? Y claro, recuerdo leer su ficha. Había peleado con el padre, había maltrato. El maltrato no necesariamente tiene que ver con abuso sexual, pero ojo, cuando hay abuso sexual es muy alta la probabilidad, por no decir casi un 90-99%, de que hay maltratos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro indicador para el abordaje. Tenemos que indagar si hay otros tipos de maltratos. No solo ver el abuso, no todo es abuso. Hay otras que están interconectadas. Abandonos, maltrato físico, maltrato psicológico, violencia intrafamiliar, etcétera. Y este joven, Montserrat, termina la historia y te doy la palabra. Que no se te vaya la mano, déjala ahí nomás, si no se me va a ir a mí. Pelea con el papá, se va de una localidad, llega a la ciudad, está en un parque, muy conocido acá en Chile, que se llama Parque O'Higgins, y llega un tipo y lo ve y le dice, ¿tienes hambre? Sí, le dijo él. Y le fue a comprar un pollo asado, le llamamos acá en Chile. Y le dijo, pero vamos a comer mejor a mi casa. Y lo tuvo encerrado, violándolo durante una semana, hasta que logró zafar. Entonces, son casos que de repente no vemos. Una de mis líneas investigativas tiene que ver con la sobrevivencia en abuso sexual en la etapa adulta, que fue perpetrada en la infancia. La mayoría de los casos que a mí me sorprendían y a nuestro centro nos sorprendían era que la mayoría de las depresiones, trastornos ansiosos generalizados, a la base tenían un trauma complejo. Y muchas veces ese trauma complejo tenía que ver con un abuso, una violación, un estupro. Y los profesionales del ámbito de la salud mental trabajaban la depresión, pero no el abuso. Le acabo de dar ahora un ejemplo extrafamiliar. No fue difícil para él develar, pero el daño fue severo, que hasta los 15 años hacía pipí caca. Entonces tenemos otra dinámica ahora, que el extrafamiliar sí devela, porque es otro. ¿Se va entendiendo cómo vamos abordando, no? Según los tips que nos vamos dando. Bien, Montserrat, cuéntame. Bueno, yo tengo una situación en donde estoy trabajando con un adolescente, tiene 15 años y apenas exactamente tendrá menos de una semana que tuvimos sesión con su mamá y bueno, comenta esta situación, que hubo abuso por parte del hermano de su Se nos fue el audio, se nos fue el audio. Mm, no, se le fue. Monse, te voy a que silenciar. tengo yo con este chico es que la mamá no le cree. O sea, ¿le Sí, parece si se lo escribo? bien. Mamá no le cree. Ya, con eso basta. Porque
Monse, no te escuchamos. ¿O soy yo nomás? Sí, no te escuchamos, Monse. Pero, No, eh, creo que me lo- está fallando mucho el internet. sí, pero alcanzamos a escuchar lo clave, ¿o no? Que tiene que ver que la mamá no le cree, no hay credibilidad del relato frente a la develación. Qué importante, pues lo vamos a ver ahora. Así es. Sí, ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Eh, Factor común también en el abordaje inicial. Gracias por el aporte. Continuamos. Entonces, ¿qué otros factores de riesgo podemos tener? Unos factores de riesgo que no tan solo tiene que ver con el factor emocional o intrafamiliar, sino que también aparece el tema socioeconómico. Tenemos que percatarnos, tenemos que indagar el nivel socioeconómico que tienen estas personas. Porque el sistema público muchas veces es lento. Me llega una joven al centro hace 3 años atrás que develó una agresión sexual de una persona del barrio, adulta. La mamá no tenía recursos y llega canalizado por un psicólogo educacional que tengo un muy buen vínculo con él. Y él me dice, Ricardo, necesito que me ayudéis, porfa. Y yo le dije, ya, yo te ayudo, pero que la mamá ponga la denuncia, que es lo primero que yo exijo para yo ayudar gratuitamente en esos casos, porque no habían recursos socioeconómicos. Entonces la mamá hace la denuncia, llega conmigo, pasaron 3 años y me escribe de la Policía de Investigaciones de Chile que estaban recién indagando el caso de la joven. Y yo ya le había dado el alta. Es más, había dado el alta y como era transgeneracional, había dado el alta de la mamá también. Y más encima, y acá viene la revictimización secundaria, que es un tema que también vamos a indagar después en el curso, pero se los nombro, que es la vulneración de la institución, que salía en los textos al inicio, donde iban a llamar de nuevo a la niña a declarar después de 3 años y ya haber pasado por la terapia reparatoria. Cuando ya uno tiene experiencia, cuando uno tiene los cursos, tiene la especialización que decía la colega al inicio, manda un correo coteto, un informe coteto, donde solicitamos que no se haga absolutamente nada. Ya está. No podemos abrir esa herida. Y obviamente, ¿qué hace el tribunal para resguardarse después de 3 años? Que tú tenés que ir a declarar. Porque el responsable vas a ser tú. Y claro, vamos a declarar, pues no hay problema. Bien. Seguimos. Entonces, el nivel socioeconómico también es importante porque no van a haber recursos quizás para acceder a una atención privada y tenemos que hacerlo desde lo público y lo público muchas veces tenemos que movilizarnos hartos. Aquí aparece una temática bien interesante que tiene que ver con adicciones, que también mencionaba el delante la Monse, ya, que tiene que ver con que muchas veces hay consumo de alcohol y drogas en algún miembro de la familia o incluso el adolescente también se prostituye o la adolescente se prostituye por temas de consumo. Ojo, mucho ojo. Están utilizando aplicaciones. Ya del año pasado me han tocado casos donde he tenido adolescentes que me han llegado a terapia y que me han llegado al centro, donde ellas se prostituyen por intermedio de aplicaciones. Y los agresores le pagan muy buen dinero. Y como ellos no tienen la educación o ellas no tienen la educación psicosexual, educativa como corresponde, y tenemos no un ambiente protector familiar y necesitan dinero, lo hacen. Y también se accede a drogas por aplicaciones. Hoy. Y ahí aparece el tema de las pantallas. Cosa que no van a ver en ningún libro todavía y no va a ver en nada porque está recién viéndose. Que los padres vean que están consumiendo en las redes sus hijas y sus hijos. Me toca trabajar con una chica que se declara eh, transgénero
accede a un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp ya teníamos un vínculo, había algo, yo le digo, oye, ¿puedo ver el grupo de WhatsApp? ¿Qué cosas se dice? Me llama la atención. Y me doy cuenta de muchas palabras adultistas, adultizadas. Y efectivamente yo le pido a la mamá que empiece a indagar, especialmente en una conversación con una amiga, supuestamente, y después nos dimos cuenta que empezó a pedirle fotos y era una persona adulta, metida en estos grupos de redes sociales, de WhatsApp, con las personas con diversidad de género. Entonces, ojo, lo que les quiero decir, el abordaje es súper amplio. Y como el Chapulín Colorado diría, nuestras antenitas de vinil tienen que estar ahí. Y por eso los felicito de estar acá. Seguimos. La falta de apoyo, esto es importante. Muchas veces se va, yo creo que esto es incluso es vulnerador cuando tenemos la falta de apoyo por parte de las figuras significativas. Y acá hablo también de los establecimientos educacionales, ¿ya? Eh, Llevo tantos años trabajando en esto, tantas historias, tanta crueldad, que muchas veces no tenemos que transformarnos nosotros en esa persona significativa. Y muchas personas te dicen, no, no te vinculís, al principio te lo dicen, ¿no? Yo tuve muchos profesores que, no, Ricardo, no te vinculís más allá porque vas a hacer un abandono más. Si no hay nadie, el centro, el lugar donde está, tiene que ser un lugar protector. Hasta que encontremos a alguien y generamos la terapia de vinculación. Y si esa niña, niño, está en una residencia, tenemos que buscar a alguien dentro de la residencia. Porque en la realidad, en lo concreto, los que estamos en la calle, los que estamos en el terreno, los que estamos trabajando, muchas veces no hay nadie. Entonces la teoría suena bien, suena bonito. Sí, busquemos el adulto significativo para que activemos factores resilientes. De los 19 años que leo esas carpetas con esa historia. Papás presos, papás muertos. Bueno, en la línea que elegí el trauma, ¿no? Entonces las antenitas de vinil. ¿Ah? Los chapulín colorados. Seguimos. Entonces, es importante esta pregunta, especialmente si son adolescentes, ¿ya? Y obviamente si son niños, como no van a tener el lenguaje todavía desarrollado al 100%, indagar obviamente si esas personas son significativas y si son de apoyo. ¿Ya? También no quedarnos solamente en el sistema familiar, sino que también ir a los subsistemas y a los suprasistemas. ¿A qué me refiero yo con eso? A colegios, otros lugares. ¿Mm? Esto es importante también de visualizar en el abordaje. ¿Qué relación, ya? eh, Manifiesta en este caso con las personas significativas, si es distante. Esto se da mucho en la adolescencia y ahí también tenemos que tener el patrón de darnos cuenta de que muchas veces los papás nos dicen, no, es distante conmigo, pero estamos en la etapa de la adolescencia. ¿Cuál es la característica de la etapa de la adolescencia? Del ciclo vital, que se vaya un poco más a su grupo de pares. Entonces ahí tenemos que indagar bien en el abordaje si realmente es distante o es netamente por el ciclo vital. ¿Ya? Y ahí obviamente hacemos una psicoeducación, le enseñamos a los padres, se le hace terapia familiar para que se vuelva a revincular. Pasa mucho que en la adolescencia la develación se da con los amigos o amigas. Entonces, si están con un adolescente en el abordaje en la etapa inicial, ¿hay algún amigo o amiga que te apoye? Pregunta que tiene que estar ahí. Shh. Con adolescentes. Seguimos. Y bueno, fijarse obviamente que es un factor de riesgo enorme, especialmente para cuando hay eventos de abuso o agresiones, el tema de la negligencia familiar. Señales. ¿Qué señales tenemos que estar alerta?
¿Qué nos va a indicar que pueda haber algo ahí? Que se activa esa antenita vinil. Llanto, inquietud, irritabilidad, orinarse o defecarse, neuresis, encopresis. Ojo con las primarias y ojo con las secundarias. ¿Ya? La diferencia entre enuresis primarias es que nunca hubo control de esfínter y enuresis secundarias que sí hubo control de esfínter, pero después no lo controla. ¿Ya? Miedo exagerado al encuentro con ciertas personas o situaciones. ¿Se acuerdan lo que les narré en la experiencia principal o sea, con la cual partimos, la experiencia de la niña de 7 años? Hubo un miedo. O sea, día 25, cuando ella tendría que haber estado jugando con sus juguetes de Navidad, ella estuvo todo el día sentada en las piernas de su madre, muerta de miedo. Entonces, ese miedo exagerado al encuentro con ciertas personas o situaciones. Aparecen los juegos sexualizados, que obviamente no tienen que ver con la edad. Aparece también un vocabulario impropio para la edad. Aquí aparecen los dibujos. Les va a pasar mucho que los colegios, los profesores van a mandar un dibujo y que van a haber sospecha de abuso por el dibujo. Los dibujos son súper abstractos y ahí es donde tenemos que abordar de manera profesional, como decía la compañera al inicio, para eso nos estamos especializando. ¿Ya? Porque hay múltiples variables que tenemos que indagar. No solo el dibujo, pero el dibujo sí dice mucho. Mucho, especialmente en preescolares. Muchísimo. Ya, los terrores nocturnos, las pesadillas. Claves, siempre están ahí. Me tocó trabajar con una adulta hace mucho tiempo. Ella trabajaba, o sea, ella fue de residencia de un hogar y tenía pesadillas rutinarias. Obviamente, a la primera sesión ella me dice esta pesadilla, le digo de qué se trata las pesadillas. ¡Pum! Agresiones. ¿Te pasó algo a ti en tu vida? Algo que tú creas? Estamos hablando de una adulta. Sí. Ese hogar antiguamente, porque antiguamente no estaba el Tratado de los Derechos del Niño, no estaban estas instituciones, ese hogar lo usaban como prostíbulo de niños, de trata de blanca, de niños. Y ella fue violada muchas veces. Entonces, las pesadillas aparecen ahí y muchas veces no se van. Entonces, cuando tengamos temas de sueño, trastorno del sueño, especialmente con personas adultas, y dependiendo del sueño, obviamente, indaguemos. ¿Algo te pasó? ¿Que alguien te haya tocado? ¿Que alguien te hizo algo? ¿Recuerdas algo? ¿Ah? Con los adultos. Con los niños se interviene de otra manera. Dificultad de separarse los padres, aparece en este caso los temas de ansiedad y aparece también la masturbación compulsiva, que también es muy común verlas en la aula, Víctor. ¿Ah? Se masturban en la mesa, están ahí, especialmente con los niñitos más pequeños. Así que ahí al tiro, ¡pum! Tenite venir, Víctor. Bueno, ¿qué consecuencias esto trae? Bueno, muchísimas, enormes, es terrible. La violencia genera consecuencias severas. Aquí voy a hablar del maltrato en general, donde está el abuso, ¿ya? Porque no tan solo el abuso, el maltrato en general genera esto, ¿ya? Eh, bueno, interviene en el desarrollo del niño, niña y adolescente. Cuando hablo de desarrollo, hablo de todos los desarrollos. Desarrollo psicosexual, desarrollo biológico, desarrollo cognitivo, desarrollo social, desarrollo del aprendizaje, desarrollo de todos los desarrollos. Deteriorando el desarrollo cognitivo de manera que afecta al rendimiento académico, perjudica las relaciones con los progenitores, provoca problemas respecto a la salud mental, entre otros. Según Larraín y Bascuñán, como también lo cita Martínez, resaltan que las secuelas emocionales y conductuales producto de la violencia, presentándose síntomas, o sea, son producto de la violencia, presentándose síntomas de trastorno de estrés postraumático, problemas de aprendizaje, trastornos del sueño, problemas de concentración, de memoria, conducta agresiva que se asocia a la ideación suicida. Según la OMS,
hay consecuencias tanto a corto y largo plazo, como posibles traumatismos, particularmente en niños pequeños, trastorno de estrés postraumático, aparece también la depresión como posible consecuencia, aparecen todos los trastornos de ansiedad, hablo de todos porque son muchos, y posibles afecciones de transmisión sexual también en adolescentes y en niños. Además de problemas sexuales en la adolescencia, dificultades sexuales, atención ahí, y en dificultades en el rendimiento asociado a factores de riesgo como el abuso de sustancias, que desencadenaría otras enfermedades. Monse, cuando trabajamos adicciones y la persona tiene adicciones, es un adolescente, también hay que indagar, porque muchas de las posibles causas tienen su raíz o su bucle o su circuito en el abuso sexual. Es más, a causa del maltrato infantil, se generan estrés en momentos tempranos del desarrollo del cerebro, afectando ya a nivel más neurocientífico, donde más adelante el adulto es más propenso a tener problemas psicológicos, físicos, de conducta, sociales, relacionales, etc. ¿Qué factores? ¿Cómo vamos con el tiempo? Me queda poquito. ¿Qué factores influyen en el impacto sintomático del abuso sexual infantil en los niños, niñas y adolescentes? Entonces, tenemos los factores de riesgo, pero ¿qué va a determinar el impacto sintomático en nuestros niños, niñas y adolescentes? Primero, lo que tenemos que ver y que va a generar alto impacto es la relación que tiene la víctima con el agresor. No es lo mismo el abuso del padrastro, que lo vas a seguir viendo y que lleva una larga data, a obviamente un abuso de un juego sexualizado que nunca más va a volver a ver y listo. Ojo, ambos pueden afectar mucho, pero el agresor vive ahí en la casa. Una de las investigaciones que nosotros desarrollamos, ella estuvo diagnosticada con depresión siendo una adulta, depresión durante 3 años, tratada con psiquiatras, 2 psiquiatras y 2 psicólogos en su historial, todos tratando depresión, 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 pero nadie se dio cuenta que había agresiones sexuales en su infancia y en su adolescencia. Y uno de los agresores fue su padrastro. Hasta el día de hoy ella vivía con el padrastro y tenía un miedo enorme porque tenía un hijo y que el padrastro le hiciera algo al hijo. Y estamos tratando depresión. Y resulta que tenía al monstruo todos los días en la casa. O sea, el mecanismo, la psiqui, ¿va a andar tranquila? No. Entonces las preguntas son clave. ¿Cómo preguntamos? ¿Qué preguntas preguntamos? ¿Ah? Podría estar 6 horas dándoles preguntas que tienen que anotar ahí que sí o sí tienen que decir. No tengamos miedo a preguntar en adolescentes. Ya en niños tenemos que preguntar por el juego, por la dinámica. Eso nos va a decir el lenguaje no verbal. La periodicidad, ¿ya? Si es de larga data la agresión, obviamente va a influir más en el impacto psicológico del niño, niña y adolescente. También es importante la etapa del ciclo vital individual del niño, niña y adolescente, o sea, agresiones en la primera infancia, o sea, y que se mantienen durante un largo tiempo, es severo, ¿ya? Entonces también atentos ahí en qué etapa del ciclo vital esto inicia. Muchas veces los niños develan o los adolescentes develan después de 5 o 6 años. ¿Mm? O incluso, y muchas veces, develan en la adultez. También es importante visualizar, que esto yo también lo incorporo, aquí sale lo mío sistémico, que también tenemos que tener atención al ciclo vital familiar. Sabemos que hay un ciclo vital familiar también, ¿ya? La más conocida es el nido vacío al final, ¿se entiende? Entonces, ¿en qué etapa está la familia? Primer hijo, es distinto la reacción o los mecanismos de afrontamiento como teoría cognitivista
del primer hijo al tercer hijo. Interesante. El tipo de agresión no es lo mismo un juego sexualizado, a un abuso sexual, a una violación o a estupro. ¿Ya? Ahí ya también entramos dentro del plano legal porque también tienen penas diferentes. Esto es importante de visualizar. ¿Qué estrategias utiliza el agresor? Porque eso también va a influir en el impacto. Los agresores tienen estrategias severas, seducen al niño o niña y los manipulan. Y el secreto aparece. Si tú le dices esto a tu madre, a tu padre, le va a ocurrir algo muy malo y se va a morir. Y ahí es donde ustedes están jugando con el niño a través el juego, la caja de arena y todo, y de repente, oye, ¿y alguien tiene un secreto contigo? Sí, mi tío Juan. Ah, sí, y sigue jugando. ¿Y cuál es el secreto? Pum. Me tocó trabajar con una niña hace muchos años atrás y tenía al tío que jugaba a la Bella y a la Bestia. Juega con el tío a la Bella y a la Bestia. Mamá, papá no le pasaba ningún ruido. No, yo juego con mi tío a la Bella y a la Bestia. El cuento de Disney. Y de repente estamos en sesión, estamos jugando. Siempre tienen que tener muchos monos, distintas cosas. Una sala exclusiva para niños y niñas. ¿Ah? Y justo aparece la bestia y una princesa, que era la bella, y empiezan a hacer cochinadas, dijo ella. Y el juego de la bella y la bestia con el tío era un abuso sexual. Así son las estrategias. Un niño sufre mucho, una niña sufre bastante, especialmente con el tema de los secretos, o cómo manipulan ellos. Entonces eso también va a generar, obviamente va a influir en el impacto. Acá vamos a lo que nos manifestaba la Monse, el tema de la develación. ¿A quién develamos? ¿Cómo se devela? Ya les dije, los niños por lo general develan de una manera distinta a un adolescente. También les dije, muchas veces los adolescentes develan más a los amigos que a los propios padres, ya que aparece la credibilidad. Esto, si no le creen a los niños, si no le creemos a los niños, eso va a generar un impacto severo. Hay muchos estudios, de hecho me tocó trabajar con una adulta que tenía problemas a nivel de sexualidad y lo que más le dolía a ella de la agresión que sufrió es que la mamá nunca le creyó, nunca. Creamos. Ya la pericia, ya la colega que era perito, ya el tribunal va a determinar si la cosa es así. Nosotros, sí o sí, siempre creemos. Ya vendrá la pericia para ver si es real o no. Y si no es real, qué bueno. Y si es real, aceptamos. ¿Ya? En niño, niña y adolescente. Entonces, esta credibilidad es importante. Pero una cosa es que le crean al niño o la niña y otra cosa es que la protejan. Esta madre al inicio que les conté creyó porque lo vio, pero la protegió. No, po, siguió estando ahí. Seguimos.
Entonces, otra cosa que tenemos que visualizar en el impacto, especialmente en los primeros abordajes, tiene que ver con la influencia transgeneracional, que se lo adelanté al principio. Indaguen, pregunten si es que la mamá o la papá, ojo, los papás también, me llega mucho hombre con agresiones, ¿ya? Se da mucho con las dificultades sexuales en la adultez. ¿Ya? Ahí siempre cuando hay dificultades sexuales, pues, yo también tengo una especialidad en sexología, entonces cuando viene el, oye, ¿te pasó algo? Y de repente te van a decir que no, pero el lenguaje no verbal lo dice todo. Ya que, bueno, ahí después vamos a indagar en el lenguaje no verbal en el curso los que tomen el curso. Seguimos. Eh, entonces la influencia transgeneracional y también los recursos socioeconómicos que les mencionaba el delante. Pantalla completa. Bien. Vamos al ámbito de la prevención. Es importante, obviamente, detectar esto de manera temprana y a nivel preventivo también para que esto no siga como una bola de nieve, increciendo sintomáticamente, separar a los agresores, ojalá penados por ley. Tenemos que reportar los casos de sospecha. ¿Ya? En términos de prevención e intervención, la OMS señala que el abordaje debe venir de diferentes sectores y que su resolución temprana ofrecerá grandes beneficios para el desarrollo niño, niña y adolescente en relación a su cognición, a sus habilidades sociales, a su comportamiento y también a los beneficios que va a traer para la sociedad. Los efectos que produce la violencia a largo plazo interfieren en las relaciones entre el cuidado niña, niña y adolescente, que producirá círculos o bucles viciosos que irían en escalada simétrica, ya que esto va como una bola de nieve, pero que podrían ser evitados debido a la intervención temprana. ¿Qué debemos hacer frente a una develación o cuando hay una vulneración de derecho? Yo pongo vulneración porque está dentro de la esfera, pero en todas las vulneraciones de derechos, donde incluye la vulnerabilidad en el aspecto sexual de niño, niña y adolescente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una labor como sociedad, como Estado, como profesionales, como familias, de que somos garantes de los derechos del niño, niña y adolescente. Por ende, esto significa que todos, especialmente más nosotros, tenemos que proteger, defender y amparar, resguardar estos derechos y a su vez promoverlos. De esta forma, si estamos en presencia de alguna vulneración de los derechos, incluida la sexual, tenemos la obligación de denunciar éticamente y en algunos países legalmente frente a las organizaciones competentes. Muchas veces, ¿qué hago yo? Yo empodero a los padres para que lo hagan ellos. Porque después ese adolescente, ese adulto, va a decir mi mamá puso la denuncia. Que es muy distinto a que el psicólogo denunció. Pero en caso de que no haya y tenemos claro ahí, hay que denunciar. Y ahí tenía una labor tremenda, Víctor, porque muchas veces las escuelas que tienen la responsabilidad, especialmente los directivos, los sostenedores, no lo hacen por el prestigio. Así que ojo con eso. En el ámbito preventivo, ya Hernández, año 2020, actualizado, refiere que la prevención debe ser trabajada desde el contexto académico. Muy bien que esté acá el colega en el ámbito educacional, directamente con niños, niñas y adolescentes, y con un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario. Además, es fundamental psicoeducar a los padres y figuras significativas respecto a la prevención de abuso sexual infantil, incluyendo las distintas instituciones que tienen relación con niños, niñas y adolescentes. Muchas veces va a pasar en Latinoamérica que hay distintos programas familiares, programas que son derivados de los niños, pero lamentablemente los colegas no están especializados y los tienen que tratar igual. Entonces ahí es donde tenemos que buscar estos espacios. Si siento yo que no tengo las competencias, me meto a un curso. Hoy día tenemos, o sea, de verdad, googleamos y van a salir muchos. Y podemos pagarnos un diplomado, podemos buscar supervisión. ¿Ah? Yo siempre dejo mis redes sociales, de hecho, por eso la Diana lo sabe, ¿no? La Diana me escribe y me dice, oye, Ricardo, esto.
y se metió a unos cursos de aquí, tengo unas cosas gratuitas, y se metió, me dijo, oye, me encantó esto. O sea, tenemos que apoyarnos. Porque imagínense, o sea, somos acá 132 personas profesionales. O sea, si no le sacamos provecho a la tecnología. Seguimos. Me queda poquito ya. Bueno, en los Estados de México se encuentra disponible la Institución de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, que brinda atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. De igual forma, se encuentra también la Fundación Paz, Prevención del Abuso Sexual Infantil, ofreciendo cursos y programas sobre prevención de abuso sexual infantil dirigidos a padres, profesionales del área escolar y de salud. Importante en el abordaje, no todo va a depender de nosotros, no todo va a depender del psicólogo clínico, sino que también van a haber educadores y el personal escolar que tiene que ver. La familia también tiene que intervenir. El servicio de intervención temprana o los servicios de intervención temprana. El Estado, porque firmó el tratado y sus distintos programas. Trabajadores sociales y obviamente los profesionales del área jurídica. Por ende, el abordaje en general del abuso sexual infantil es un trabajo multidisciplinario. Con eso termino. Ahí están mis redes. Y procedemos en este caso a las preguntas que le entrego el control a la Grecia. Vamos con la ronda de preguntas. Pueden levantar la manito. Noemí Vázquez, ya solicité reactivar tu audio, tienes que aceptar. Buenas noches a todos. Bueno, aquí en México y bueno, yo trabajo en la USAER, no sé si todos la conozcan, es la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Especial, que es de educación especial aquí en México. Y bueno, también nos han preparado y capacitado para tener los protocolos nosotros y también los de las escuelas regulares, precisamente para que si existe alguna denuncia se pueda hacer a través de la dirección, aunque no sea en casa. Se hace la denuncia y bueno, los papás obviamente tienen que hacer el seguimiento, pero si ha habido algún abuso dentro de la escuela, sí se tienen estos protocolos. Y hace mucho tiempo, la misma Secretaría de Educación trabajó en los preescolares, un programa muy bonito, la verdad, muy sencillo, que pues espero que lo puedan buscar, que se dice, bueno, se llama Nadie debe ver ni tocar lo que tapa mi calzón. Y precisamente ese programa lleva esto, ¿no? A que los niños tengan ese autocuidado acerca de que nadie puede estarlos tocando, ni tienen que exhibir sus partes, o sus genitales, ¿no? Y se les habla a los niños tal como es y se da esta misma orientación a los papás. Y bueno, a mí me pareció muy interesante toda la información que nos dio, porque, bueno, yo soy psicóloga, pero pues bueno, trabajo en preescolar, primaria y secundaria, y pues bueno, sí hay que estar muy al pendiente de todas estas características y comportamientos de los alumnos para poder canalizarlos a las tareas correspondientes, ¿no? Y una pregunta, hace rato comentaba usted que muchas veces los alumnos, bueno, los jovencitos llegan a masturbarse. Hay que tener esa diferencia entre esa masturbación que es normal, como decimos, del proceso de desarrollo, a el hecho de que tengan una situación de abuso o tengan otro tipo de situaciones como de exhibirse o otro tipo de, digamos, de problemas muy personales. Bueno, no sé si me pudiera aclarar un poquito esto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por tu aporte, Noemi. No sé si entendí bien tu pregunta, que es como diferenciar en este caso la masturbación, comillas, normal versus la compulsiva, ¿o no? Sí, eso, sí, 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 porque precisamente en una de las secundarias, bueno, había un chico que a la hora sobre todo del taller y empezaba a masturbarse, enseñar sus genitales a las compañeras y a los compañeros, pero eso ya lo empezaba a repetir en el salón y sí. pedía permiso para irse al baño precisamente para masturbarse. Ya se le volvió un poquito, pues podríamos ocupar la palabra patológico, ¿no? Sí se hizo la canalización para que se le diera la atención en un centro de paidopsicología Bien. o con el paidopsiquiatra, pero sí, o sea, se presentan a veces muchos casos de ese tipo, ¿no? Entonces, pues lo que bueno, ahorita usted comentó y explicó, bueno, creo que debemos de tener un poquito más
de observación, ¿no? E información, como dice, estos cursos nos ayudan bastante, ¿no? Para pues Sí, también poder, digamos, determinar a dónde se le puede llevar y de qué forma se puede orientar a él y a los papás. claro. Es súper importante comprender en este caso la masturbación normal. Claramente lo que estaba ocurriendo con este alumno no era normal. Había un tema de exhibicionismo detrás, había un tema que claramente amerita derivación a un especialista, psicólogo clínico, especialista en el área. Y cuando hablamos de masturbación compulsiva, hablamos también de niños. O sea, si hay un niño masturbándose que no está dentro de la edad adolescente y lo está haciendo ahí o se está frotando, ahí ya es alarma al tiro. ¿Ah? Antenita vinil, como les decía, y inmediatamente la evaluación, la derivación, o bien si nosotros somos los profesionales que tenemos la especialidad, vamos a hacer en este caso el diagnóstico, ¿no? Me hiciste acordar, Naomi, con un caso que lamentablemente no tengo tanto tiempo, pero me tocó un caso muy similar de un niño que fue derivado, que lo pillaban masturbándose con ropa que le robaba a las compañeras íntimas, lencería. Entonces, efectivamente, cuando empiezo a indagar, porque lo derivan porque pensaban que iba a ser un psicópata, esa fue la derivación en el, en el papel. Y claro, yo empiezo a indagar y él fue abusado entre los 4 o 5 años, pero apareció un hecho bien interesante con el tema transgeneracional porque obviamente había un desapego de parte de la madre que estaba generando estas conductas un poquito más, más de tema de personalidad. Y, y cuando yo le develo mi sospecha a la madre se tira hacia atrás, traga saliva y se pone a llorar. Ese lenguaje no verbal, inmediatamente, teoría de la comunicación, que tenemos que comprenderla, nos está diciendo que algo pasa, yo empiezo a indagar y claro, cuando ella sintió de guata que algo le estaba pasando a su hijo cuando tenía 4 o 5 años, tuvo una reactivación sintomática, se aleja de su hijo hasta la edad que era adolescente. Si tú, y ahí empieza el bucle, ¿no? Entre más te rechaza tu madre, más conductas psicopatológicas va a desarrollar. ¿Ya? Entonces se trabajó la terapia reparatoria con el niño, adolescente, se trabaja con el colegio, porque aparte el colegio le decía que iba a ser un psicópata, se trabaja con el colegio y se trabaja la terapia reparatoria de la madre. Así que Naomi, eso es importante, los parámetros, ¿ya? ¿Dónde está el límite? Bien, espero haber respondido. Grecia está viendo el tema de las preguntas, así que ella tiene el control. Así que no sé a quién se la va a dar ahora. Vamos con Andrei y terminamos para realizar el sorteo. Bien. Buenas noches, muchas gracias por el tiempo. Una pregunta pues rápida. Bueno, más que una pregunta, pues va a ser como que un pequeño testimonio breve. Resulta que yo estaba dando asesoramiento de matemáticas a una chica de 14 años, ¿no? Entonces, mediante la platicación, me llegó a confesar que estaba en la casa de su abuela con su novio y que su novio, que es casualmente de su misma edad, intentó abusar de ella. Entonces, cuando se genera entre la misma edad, o sea, ¿cómo se puede como que tratarnos? Porque yo me quedé en shock porque no sabía qué decirle, porque si fuera alguien mayor, pues inmediatamente pues ya más o menos, ¿qué le puedes decir para que tome acción? Pero cuando alguien de su misma edad, pues yo me quedé anonadado. Mm. Entonces, eso pues sería como cuestión. ¿Qué se puede hacer? O sea, de partida cuando son menores de edad y nosotros somos mayores de edad y estamos ahí, es avisar a los padres, porque siempre tenemos que resguardar la seguridad y la protección de ese niño, niña o adolescente. Sea pololo, sea polola, sea novia, sea novio, sea esposo, sea eso, es abuso y es violación cuando no hay algo consensuado. Ya no estamos en la época antigua donde se permitían esto. Ojo que todavía incluso hay incesto en Latinoamérica, ya, pero de eso dependemos, para eso estamos acá. Así que, ¿qué se puede hacer? No callarlo, decírselo a los padres, darle la oportunidad a ella que lo habla, decirle, yo muchas veces le digo a los papás, su hijo le va a decir algo que es súper importante, no juzgue, los preparo y le digo a la hija, ya ahora tenéis como tarea esta semana decírselo.
pero los papás están preparados por debajo. No les digo qué, pero los preparo. Entonces, ella también eso es como una señal de empoderamiento. Logré decirlo, logré sacarlo. Si no lo hace, hay un plazo, obviamente lo digo yo. Y muchas veces va a significar que van a cambiar de terapeuta, ¿ya? Eh, porque te confieren muchas veces el secreto, pero ahí uno tiene que ver la integralidad de la vida. Yo siempre digo en el encuadre, especialmente con adolescentes, todo es confidencial hasta que tu vida esté en peligro. Si tu vida está en peligro, yo rompo todas las promesas y se lo digo a mamá, papá y a todos. Me tocó con un joven que me dijo, oye, Ricardo, rompiste la confidencialidad. Le dije, no, pues tu vida está en peligro. Me dijo, ah, sí, tenéis razón. ¿Ya? Son pequeños tips que vamos a ir tomando ahí, especialmente en el curso. Bien, Grecia. ¿Quién sigue? Con esto terminamos la ronda de preguntas. Vamos a realizar el sorteo. Entonces voy a finalizar. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Ricardo Enríquez por su presentación. Súper.